Bueno, tenemos la final del mundo a un par de horas ya. Y precisamente hoy quería hacer un video para analizar todo lo que ha pasado entre estas semifinales y tercer puesto y cuál ha sido mi opinión personal y mi lectura de los partidos, porque me parece bastante interesante cómo un partido como el Inglaterra-Argentina puede servir para analizar muy bien lo que pasa en el fútbol de clubes también, ¿no? En el fútbol de la temporada regular, en donde no solamente se hacen esos análisis en base a un torneo corto, sino en base a un margen más amplio, como 38 partidos, como es en la Liga de España. Me parece bastante interesante, y ya entrando en el tema del partido, cómo Tuchel ha recibido tantas críticas y no me sorprende. O sea, me parece interesante, pero no me sorprende a la vez, porque obviamente todos han visto lo descarado que ha sido el quitar al único delantero, digamos, que es bueno al espacio, que es un delantero de puras características ofensivas a de espacio, no como Harry Kane, que puede bajar a recibir, es un 9 más posicional, te juega bien al espacio, pero no es su especialidad. En el caso de Inglaterra estaban Kane, Gordon y Morgan Rogers. Morgan Rogers es un media punta que estaba jugando de extremo, de falso extremo, porque entraba mucho por dentro para sacar al lateral de posición y generar superioridad en el medio del campo. Pero me parece que funcionó bastante bien, pero al sacar a Gordon haces tu equipo muy predecible al tener solo jugadores que la piden al pie, y el único jugador en ataque, porque ya vamos a entrar ahora al tema de Spence, en ataque, el único jugador que te daba esa amplitud hacia arriba, que evitaba que el lateral suba con total tranquilidad, que Montiel suba con total tranquilidad, era Gordon. Entonces sacas a Gordon y no es que pongas a Spence de lateral, porque entró Riley también, y O'Reilly no entró a ser casi un lateral, fue un centrocampista más de perfil muy defensivo, porque es lateral, ¿no? Muy alto para los balones, creo que mide 1,94 O'Reilly, si no me equivoco, pero es un perfil que entra al centro del campo no para organizar ni para manejar los tiempos del equipo, no, te entra a defender los balones parados. Así muy burdamente, lo que hace Tuchel es meter a Barn, que es una torre de 1,98, y a otra torre que mide 1,94. Tienes a Konsa, tienes a Guehi, tienes a Stones, que son centrales, todos, y el único jugador que te queda que puede tener esas, de hecho las tiene, pero puede hacerte esa labor de correr al espacio, a la contra, porque estás metiendo un autobús descarado, es Spence, y también lo pones a defender. Entonces por ninguna parte se sostiene ese planteamiento. Por eso a mí me parece bastante raro, porque Tuchel es un entrenador que tiene una dilatada experiencia. Yo lo empecé a ver cuando estaba en el Dortmund, luego creo que pasó no recuerdo muy bien ahora mismo porque estoy así hablando de memoria, pero yo recuerdo haberlo visto en el Dortmund, en el PSG, en el Chelsea, en el Bayern de Múnich y ahora en la selección de Alemania, ¿no? Pero en esos equipos sí que algunas veces tenía planteamientos muy conservadores, como la final de la Champions contra el City, en el que sí metió un autobús, pero tenía jugadores. De hecho, el gol viene por una contra, por tener un jugador que es muy bueno al espacio, es un jugador muy híbrido. Havertz es un segundo delantero que no es media punta, es un perfil. Müller, que no es delantero totalmente, tampoco es mediocampista, no es extremo, pero en este caso Havertz tiene este plus que sí te puede jugar al espacio, porque tiene una velocidad y una zancada a 40 metros, pues que lo hace muy peligroso. En ese caso,
tenía un jugador así, que fue Havertz. Creo que también estaba en ese equipo. Permítame un momento buscar. Sí, ahora que lo veo, jugaba con línea de 3, con Rudiger, Silva, Thiago Silva y Azpilicueta. Azpilicueta, que era un lateral reconvertido a central. Reece James, Ben Chilwell, Jorginho, Kanté en el doble pivote. Y estaba Havertz, Werner, Timo Werner, que no me acordaba de Timo Werner, pero también es una bala. Es una bala Timo Werner. Sí, falla muchos goles, pero es un jugador rapidísimo al espacio. Y tienes a Mason Mount, que te lanza los balones al espacio, ¿no? En este caso, Havertz no estaba jugando como 9, estaba jugando como un media punta en este esquema que usaba Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, que de hecho lo popularizó. Es un 3-4-2-1, como muy en pirámide, ¿no? A partir del medio campo están los dos centrocampistas y los dos carrileros en la misma línea, y estos se crean la amplitud, cosa que Mount y Havertz, que son los extremos o los media puntas, entre comillas, ¿no? Son los que te hacen la labor de dentro-fuera entre lateral y central. O si James, por ejemplo, está muy, muy, muy lanzado al ataque, Havertz te cubre o se crean estas... se balancea el equipo. Chilwell ya no sube tanto por la otra banda, Jorginho hace 5 solitarios y Kanté va a cubrir la banda, porque Kanté era otro jugador que ocupaba mucho campo, es un pulmón. En este sentido, o sea, viendo ese planteamiento, que es muy parecido con el que terminó jugando Inglaterra, porque entró Konsa, estaba Guehi, Stones, los 3 centrales, luego cuando entró O'Reilly, creo que Spence se queda en su banda, pero como les dije, O'Reilly no juega de lateral en ese partido, juega de centrocampista. En el otro lado estaba Konsa, me parece, y Reece James acaba saliendo. No recuerdo muy bien cómo fue, pero creo que el único que quedó arriba fue Harry Kane con Bellingham y Morgan Rogers. Entonces fue muy descarado. Bueno, el tema es que termina siendo muy descarado, que mete el autobús, eso es evidente, pero es tan descarado y tan burdo que me parece impropio de un entrenador profesional meter un autobús y no tener a nadie al ataque. O sea, me parece rarísimo eso. Por eso a mí me lleva a pensar a que es o Tuchel, sabemos por su paso en el PSG y su paso en el Chelsea también, que es un entrenador que muy tipo Bielsa, ¿no? Muy tipo Bielsa, que bueno, no hacen lo que yo digo, pues como que les echa el pulsito, bueno, ahora van a ver, ¿no? O se hace lo que yo quiero, o que a mí me gusta ese tipo de entrenador porque creo que el entrenador debe mandar, pero en este caso me parece que se dio ante los jugadores, pero se dio de una forma tan burda que les acabó saliendo el tiro por la culata. En el caso del PSG, cuando estuvo en el PSG, tuvo bastantes roces con Neymar, con Mbappé, no recuerdo si fue en la final de Champions. Bueno, no recuerdo, pero sin perder mucho tiempo, es un entrenador que le gusta meter mano en sus planteamientos y que como todo entrenador, como debería ser, también te digo, es un entrenador muy del método. Entonces me parece que pasó eso, ¿no? De que hubieron declaraciones antes de Bellingham diciendo que Tuchel no sabe lo que es jugar contra Haaland, contra Sorloth, contra Nusa, contra Odegaard, y creo que se equivoca, ¿no? Como diciendo que él no sabe y yo sí sé lo que es jugar contra ellos. Y sí, obviamente lo sabes, ¿no? Pero es tu entrenador. Esto en respuesta a lo que dijo Tuchel, de que habían tenido suerte frente a Noruega y que había muchas cosas a mejorar, cosa que es verdad, que tuvieron suerte por lo del cable y tuvieron suerte de que Sorloth no se le haya pasado Haaland en esa clarita que tuvo,
y que la acaba echando por arriba del travesaño. Pero me parece que sí, o sea, hay algo, un punto aquí de desunión en el vestuario, de ruptura entre los jugadores y el entrenador, y que el entrenador pues ya de perdidos al río pues acabó de darles su merecido, ¿no? Por así decirlo. Es cuestionable, pero de todas formas Harry Kane se le veía después del 1-1, se le veía intentando sacar el equipo de atrás, pero nadie lo acompañaba. O sea, eso es otra cosa que me parece rara, es que si los jugadores querían meterse atrás, lo hicieron, y pues el entrenador los respaldó de aquella manera, pero los respaldó. ¿Por qué Harry Kane quería seguir saliendo? O sea, ¿por qué quería salir a presionar después del 1-1? Y bueno, volviendo al tema del planteamiento, me parece que Tuchel ya cuando meten el 2-1 con el gol de Lautaro, mete a Rashford. Eso ya no, o sea, ya no toca eso realmente, porque lo que va a hacer Argentina es meterse atrás, y Rashford, Madueke, Saka, incluso ese, ¿no? Sería también un jugador. Son jugadores para jugar al espacio. O sea, jugadores para jugar al espacio los tiene. Entonces, por eso me parece más raro aún, y teniendo en cuenta el partido previo contra Noruega, que tampoco entra ni Rashford, creo que entra Saka en ese partido y pone a Madueke en la otra banda, porque termina sacando a Gordon, y a mí me molestó porque después de sacar a Gordon el equipo empieza a retroceder en el partido contra Noruega. Ahora, volviendo al partido contra Argentina, se repite esto, no entra ningún jugador de los suplentes, porque venía siendo una constante, ¿no? En el partido contra Croacia lo vi que sacó a Gordon, metió a Rashford. En el partido contra México también creo que saca a Gordon y mete a Rashford. No recuerdo, no lo vi ese partido, vi un poco del primer tiempo, vi los 2 goles de suerte que tuvo Inglaterra, pero era una constante, o sea, usaba sus cartas de reserva. Pero en esos 2 últimos partidos no sacó a Gordon y metió a Rashford, sacó a Gordon y metió a Morgan Rogers contra Noruega. Y contra Argentina, pues no lo metió en ningún momento. Sacó a Gordon y metió a Konsa. O sea, mete un central por un extremo que te va al espacio, el único que te va al espacio. Al espacio me refiero, para gente que no sepa a lo que me refiero, es que un jugador, por ejemplo, la pide mucho al pie. Messi es un jugador que la pide mucho al pie. Un jugador que la pide al espacio, por ejemplo, podría ser Vinicius, que le mandas un balón a la espalda de la defensa y él corre a por el balón. O sea, va al espacio, te ataca el espacio. Es un jugador que sí, hay muchos jugadores que tienen bastante arrancada y tal, pero no son jugadores que si les mandas el balón vayan a correr por él. Entonces, en este caso, Gordon es uno de estos jugadores que te la pide el espacio y llega por su velocidad, por su zancada. Creo que es el jugador más rápido de la Premier. Entonces, Rashford es otro perfil similar, pese a que Rashford también la pide al pie y tiene muy buen regate y 1 contra 1 en estático. Es un jugador muy rápido, con una zancada muy larga, y que esos cambios de ritmo que tiene son para dejar atrás a cualquier velocista. Pero no los metió ni a él, ni a Madueke, ni a Saka. Termina metiéndolos luego del 2-1. Y eso me parece bastante raro, la verdad. Me parece bastante raro. Bueno, pasando a las críticas que recibe Tuchel, como les digo, me parecen entendibles, pero también un poco injustas, porque quien estaba pidiendo un planteamiento más conservador era Bellingham. Supongo que si tiene... Bueno, si dice eso es porque tiene el respaldo de la plantilla, ¿no? Entonces, en este caso, son los jugadores, o al menos un grupo de jugadores, los muy titulares, a los que nunca saca, que no quiero meter, por ejemplo, a Kane en este saco, porque Kane con el Bayern y con Company no tiende a jugar así. Quien tiende a jugar así en su equipo es, por ejemplo, Bellingham. Y no es porque, por ejemplo, sea un jugador conflictivo, que se decía mucho antes del Mundial que tenían que dejar a Bellingham en casa porque pues, puede ser un elemento
de conflicto en la selección, ¿no? Muchos medios ingleses decían eso, incluso hinchas. Por ejemplo, otro jugador que juega así en su equipo es ese. En el Arsenal, cuando juega, se dedica pues a estar atrás, a salir de contra. Yo creo que, y también obviamente en una eliminatoria, quien menos errores comete es quien gana. O sea, si son es la Champions, es la Copa América, es el Mundial, la Eurocopa, torneos de eliminatorias en donde la suerte va con quien menos errores comete. En este caso, en el fútbol se traduce cometer menos errores como arriesgar menos. ¿Y cómo arriesgas menos? Pues metiendo de todos atrás, metiendo el autobús, el catenacho, ¿no? Como se suele decir. Y ahora últimamente el jarambal, o el jarambal, que se han hecho muy populares estos memes de Arteta o Simeone con un turbante y con una canción o una, no sé, es que muy bizarro esto. Que, bueno, meter a todos atrás, el autobús, el cerrojo. Entonces, esos jugadores me parece que pueden ser más propensos a pedir eso. Kane, no, porque Kane, además del argumento que di antes de que en el Bayern nunca juega así, es el único que intentaba sacar al equipo. Gordon, por ejemplo, que ahora ha fichado por el Barça, Gordon es un jugador que no escatima en esfuerzos físicos, se le ve bajando, se le ve subiendo, cuando tiene que subir sube, cuando tiene que bajar baja, cuando tiene que entrar, o sea, romper hacia adentro, hacia el centro del campo, lo hace, y no se le veía tan cansado físicamente a Gordon. O sea, por lo tanto, yo creo que vio esos dos centros que mete Argentina antes de que entre Konsa y mete un central para defenderse de los centros. O sea, Tuchel lo que quiere hacer es, me parece a mí, esta es mi opinión, lo que quiere hacer Tuchel es contrarrestar al rival, no fortalecer sus puntos fuertes, que los puntos fuertes de Inglaterra fueron muy fuertes, o sea, valga la redundancia, fueron tan superiores en eso que terminaron valiéndole la ventaja contra Argentina, que es un bloque muy sólido. Le pobló el medio del campo, empezó a hacer triangulaciones, y el gol viene también por un desprendimiento de Rice. O sea, porque Morgan Rogers no gana ese balón. Lo gana, creo que el Lisandro o el Cuti, creo era. Lo termina ganando. O sea, en el forcejeo termina ganando el balón, queda botando el balón en un punto muerto. Y Declan Rice es quien de primeras se desprende y va hacia ese balón a devolvérselo a Rogers. Y Rogers es quien manda el centro. Entonces, viene de un desprendimiento porque venían sacando de arco. Sacaron el largo e hicieron eso. Entonces, al tú poblar el centro del campo y Harry Kane no estar como referencia, como que creas confusión en el centro del campo de Argentina, y me parece que eso es el punto fuerte de Inglaterra. Fue el punto fuerte de Inglaterra en ese partido, pero no lo terminó por fortalecer o por poner piernas frescas para seguir con ese planteamiento, sino que dijo, ya tengo la ventaja, ahora la típica cagoneta, ahora me voy a dedicar a que no me metan un gol. O sea, se traduce en eso, pero me parece que hay una lectura mucho más profunda por detrás. Entonces, como volviendo al tema de las críticas a Tuchel, me parece entendible, pero habría que ver también si es el planteamiento que él quiso hacer. Tengo entendido que pues, él dijo que de arrepentimientos nada y que es muy fácil hablar ahora que ha perdido, pero no se arrepiente de haber hecho nada, ¿no? Puede ser que lo haya hecho él y que pues haya sido cagón, pero bueno, teniendo en cuenta todos los conflictos a los que se ha enfrentado, y que Southgate, el predecesor de Tuchel en la selección, el entrenador anterior a Tuchel, no tuvo, o sea, él no tuvo nunca un escándalo como este. Y mira que jugaba siempre así, o sea, jugaba a meterse todos atrás y salir a la contra. Y tenía muchas más herramientas de las que tiene ahora Tuchel, por ejemplo. Y Tuchel se terminó dejando varios, la verdad, pero por ejemplo, Southgate tenía a Sancho en Prime. O sea, Sancho cuando estaba en el Dortmund era una bestia. Tenía a Sancho, a Mason Mount Prime, tenía a... Sí, Mason Mount, que de hecho ahora estoy viendo cuando estaba en el Chelsea. Ahora, pues, en el United no juega casi nunca, pero
Mason Mount era un mediapunta muy talentoso, o sea, de estos mediapuntas tipo Bruno Fernández, ¿no? Que son híbridos entre un fútbol muy físico y mucha calidad con el balón, distribución de juego. Yo creo que si a Mount le daban un rol más parecido a, no sé, el que desarrolla Pedri en el Barça o Pedri en España, yo creo que Mount hubiera derivado en un centrocampista más organizador que creador de juego. O sea, creador de juego me refiero a de tres cuartos de campo para arriba. Pero Mount, yo creo que poco a poco hubiera ido retrasando su posición hasta entrar en el doble 5 y sacar el balón jugado, muy parecido a lo que está haciendo Bernardo Silva ahora, ¿no? Lo que está haciendo Bernardo Silva, muy parecido a lo que hace Vitinha también. Obviamente con mayores carencias defensivas, pero eso lo compensa con mucho criterio a la hora de manejar el balón. Tenía a Reece James, por ejemplo, antes de la lesión que lo deja creo que un año sin jugar y lo reconvierte a un centrocampista, porque en el Chelsea toda la temporada pasada jugó de centrocampista. Me acuerdo del partido contra el Barça que juega de centrocampista. Reece James no juega de lateral. Entonces en este mundial ha estado jugando de lateral, que lo hace bien, pero no es el mismo de antes, no tiene esa misma explosividad, no tiene esos cambios de ritmo. Entonces me parece un poco injusto lo que se hace con Tuchel, ¿no? En conclusión, se me parece un poco injusto. Y bueno, ahora yendo con el partido de España contra Francia, como primera impresión quiero decir que, o sea, me esperaba un partido parecido al que pasó, pero no con tanta superioridad de España. Entrando ya con los equipos, hablando con mi hermano días antes viendo el partido de Francia contra Paraguay, el partido de Francia contra Senegal, que jugó en fase de grupos, mi hermano me decía que Francia no hay quien le dé cara a Francia, pero claro, o sea, estás jugando contra equipos contra los que claramente eres superior. O sea, Francia me refiero. Contra Senegal era superior. Contra Paraguay fue superior. Contra Suecia, ya ni hablar. Con Suecia fue un baile. Y eso puede llegar a hacer que la gente piense, o que los propios jugadores incluso se mentalicen en que les basta con la calidad que tienen. Lo cual me parece un craso error de parte de Francia, porque ya ha jugado contra España en otras ocasiones y con esta selección ha perdido. O sea, no me refiero con España, sino con los jugadores que tiene ahora, con Olise, con Dembélé, Doué, Barcola, Cherki, Mbappé, todos estos nombres que son all-stars ya han perdido contra España. O sea, me parece poco prudente lo que hizo Francia al subestimar, digamos, a España, porque me parece que lo subestimó. Pensó que iba a ser otro trámite, pero ya vemos que no. O sea, España es una selección muy trabajada. El principal problema que yo veía en Francia en estos partidos que les menciono, no recuerdo contra quién jugó en cuartos, Francia. Creo que Paraguay, luego jugó contra... A ver, déjame, voy a revisarlo porque ahora la memoria me falla. Sí, justo eso, contra Marruecos. Contra Marruecos, por ejemplo, jugó contra un equipo muy fuerte defensivamente, que lo demostró contra Brasil, lo demostró en el mundial anterior contra España, contra Portugal. O sea, mantiene la misma base y ha añadido muchas revelaciones, ¿no? Como por ejemplo el número 6 de Marruecos. Pero bueno, que es muy bueno el número 6. Boadi creo que se llama. Que termina siendo una de las revelaciones para mí. Pero realmente no lo es, porque ya venía jugando creo que juega en el Lille, o sea, juega en un equipo de primer nivel. Con lo cual, Francia, volviendo ya al tema, Francia contra todos los equipos con los que ha jugado ha sido muy inferior. Perdón, muy superior. Los otros equipos eran muy inferiores. Le han plantado un autobús y el que le salió a jugar, que fue Suecia, se terminó comiendo una paliza.
pero me parecía raro porque, o sea, me parecía raro algo en Francia porque veía que el equipo se partía. Si tienes mucha calidad adelante, eso es normal que los jugadores quieran tener el balón, y contra estas selecciones no les hará falta hacer una labor defensiva. Contra esas selecciones que a priori son inferiores, como Marruecos, Suecia, Paraguay, Senegal, Irak, incluso Noruega, que jugó con suplentes de ese partido, no necesitarán los Dembélé, los Doué, Barcola, Olise, Mbappé, principalmente esos tres, ¿no? Mbappé, Olise, Doué y Dembélé, perdón, esos cuatro que suelen ser los titulares, ¿no? Y Doué iba cambiando con Barcola y Cherki pues estaba en la banca siempre. Cosa que me parece un error, la verdad, pero bueno. Estos cuatro nombres no necesitan hacer una labor defensiva ni hacia adelante, que es la labor defensiva de presionar alto para recuperar arriba y no tener que correr al espacio y no tener que volver 40 metros hacia tu propio arco. Y tampoco necesitan hacer una labor defensiva retrocediendo para armar un bloque bajo. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho músculo abajo. Tienen mucho músculo como Tchouaméni, como Koné, como Upamecano, Saliba, que son por naturaleza centrales muy fuertes, pero que al estar en equipos que juegan a un fútbol en mayor o menor medida de dominar, o sea, juegan un fútbol de que sus equipos suelen ser superiores y suelen jugar con la defensa muy adelante, no tanto como por ejemplo la de España, porque Upamecano, si han visto el partido contra que es el recital este que da el PSG y el Bayern, Upamecano juega casi a la altura del centro del campo, contra, y se la dan de hombre a hombre contra el delantero. O sea, están un poco más y están vendidos. No es tanto como, por ejemplo, la línea adelantadísima en la que juega el Barça, que es casi sin línea defensiva, es directamente hombre a hombre. Pero, o sea, Saliba tiene mucha experiencia en eso, porque al principio Arteta quería jugar a eso. Ahora ya ha derivado en un fútbol netamente defensivo. Pero esos dos centrales eran muy buenos haciendo esa labor. Combinado a que Koundé es un jugador, o sea, para ser un lateral es muy inteligente porque interpreta muy bien cuándo ir por dentro, cuándo doblar por fuera, cuándo no subir y cuándo directamente unirse al centro del campo. O sea, es un lateral que mucha gente habla de venderlo en el Barça y me parece loco, la verdad, porque yo no he visto que haya hecho una mala temporada. O sea, está un poco desconectado, caras raras, pero no ha hecho una mala temporada y tampoco es como que tengamos un reemplazo claro para un jugador de tanto nivel como Koundé, que te cumple todas las funciones que he mencionado. Entonces suma todo eso en Francia con el lateral izquierdo que empezó siendo Theo Hernández y luego fue reemplazado por Lucas Digne. Entonces me parece que con todo ese músculo abajo y con el poco poder ofensivo que tenían los equipos con los que se enfrenta, dado que se preocupan más por la defensa que por el ataque, tenían las cosas muy fáciles. Francia contra Paraguay se vio que Enciso dio para lo que dio, Almirón también, creo que los dos terminaron lesionados ese partido, y luego pues cuando Francia mete el gol, Paraguay intenta irse un poco más para arriba, pero sus ataques son, o sea, como si un niño empieza a golpear a un boxeador profesional. No, o sea, se diluyen muy rápido. Lo mismo pasa un poco con Senegal, pese a que Senegal tiene mucha más pólvora arriba, con Nicolas Jackson y con Sadio Mané. No veías tú un orden. O sea, ellos iban muy desbocados. Iban muy como sobreestimulados hacia arriba. Recuperaban el balón y lo primero que hacían era irse todos corriendo para arriba, lo cual pues al estar sobreestimulados y muy acelerados, me parece que eso les jugaba en contra, porque llegaban muy forzados a línea de fondo y no podían sacar ese centro, o llegaban muy forzados por el centro del campo, o sea, por el ataque
llegaban a la media luna del área, a eso me refiero, por el centro. O sea, atacaban muy desbocados por el centro y llegaban muy forzados a rematar, o salía el portero y les achicaba. Entonces se diluía, se terminaba diluyendo. Marruecos un poco lo mismo. Suecia, pues, ni siquiera tenía el balón porque Francia empezó a toquetear. No sé como cuántos tacos dio Mbappé en ese... O sea, tacos de estos de intrascendencia. De que tienes el balón controlado y por no dar un pase normal o con el exterior hacia tu compañero que está a 2 metros, das un taco para lucirte. O sea, de estos tacos intrascendentes, ¿no? No sé como cuántos dio Mbappé. O sea, estaban toqueteando el balón y cayeron los goles porque tenían que caer. Pero Suecia en ningún momento incomodó a Francia. Y Marruecos es un poco lo mismo. O sea, es un 9 que es un centrocampista que es Saibari. Se termina lesionando el partido anterior y no lo juega. Juega, creo que... no, el Canús creo jugó. El Canús. No recuerdo muy bien porque los nombres son muy parecidos. Entonces juega Ounahi por detrás junto con Brahim y la misma alineación, ¿no? Pero, o sea, termina igual no teniendo un 9 de referencia, no tiene jugadores rápidos al espacio. Hakimi puede ser uno, pero, o sea, parte desde muy atrás y se vuelve predecible. Brahim no es un jugador que te vaya al espacio, es un media punta reconvertido extremo, de fuera hacia adentro. Entonces, como les digo, se repite el patrón, ¿no? De que los ataques de los equipos con los que ha jugado Francia siempre se terminan diluyendo antes de llegar a su culmen porque porque son inexpertos, como en el caso de Senegal, o porque dedican muchos recursos a defender, como en el caso de Paraguay y Marruecos. Entonces, en esta tesitura, Francia nunca se ha visto en la labor de quitarle el balón al oponente o como de tratar de imponer condiciones, porque ya las tenía impuestas de por sí, por los nombres que tenían y por el planteamiento de los otros rivales. En este caso, España, o sea, se habla mucho de Argentina, ¿no? Haciendo un paréntesis aquí, se habla mucho de Argentina, de que no jugó contra nadie y tal, y que ahora recién se enfrenta con Inglaterra, ¿no? Pero lo de Francia ha sido un poco lo mismo. No se ha enfrentado con nadie que le ha plantado cara hasta que se enfrentó con España. Entonces, o sea, ahí te das cuenta también de que hay una doble vara de medir aquí con Francia y con Argentina. Porque con Argentina dicen, ¿no?, que está arreglado para Argentina, pero con Francia también estaba arreglado entonces, ¿no? Porque se ha enfrentado contra un rival fuerte en semis. Bueno, Marruecos puede ser, no, pero Marruecos venía como una de las revelaciones. Es como si te hubiera tocado jugar contra, no sé, Bélgica, que fue el rival de España en octavos, me parece. Entonces, volviendo ya al tema, esto me parece que ellos pensaban que iba a ser un poco así también, porque venían con mucho bombo de sus nombres y tal, que venían de golear a todos. Y España, pues... España... Ahora pasamos a hablar de España. España es como... Voy a ser así, honestamente, es como el Barça de Xavi. El Barça de Xavi, como siempre, como todos los Barças, ¿no? Como todos los Barças y en todas las etapas, siempre ha sido un equipo que le gusta tener el balón. Que vive para recuperar el balón y mantener la posesión. En ese caso, por ejemplo, en la temporada anterior y la anterior a esta, la temporada en la que visten esa camiseta de que es como en mitades, que es la 24-25 me parece. Sí, la 24-25. El Barça es muy... ya van a entender por qué hablo del Barça, para hacer el símil con España. El Barça es muy ofensivo, muy ofensivo. O sea, si es un 8-9 en ofensiva, habiendo partidos en los que fue un 10 ofensivo, o sea, no un 10 de excelencia, sino un 10 de qué tan al ataque vas. O sea, no sé si me estoy dejando entender. Es un 10 en escala del 1 al 10, viendo la ofensividad de su planteamiento. A eso me refiero. De qué tan adelantadas están sus líneas, del ritmo que imprime, de la agresividad de la presión tras pérdida, a ese nivel. Entonces,
El Barça de Xavi, en esa misma línea, es ofensivamente un 6, un 5 a nivel ofensivo. O sea, lo estoy repitiendo, ¿no? A nivel ofensivo es un 5, un 6. ¿Por qué? Porque si bien tiene los principios de tercer hombre, de presión tras pérdida, de no meterse atrás y llevar la iniciativa siempre, es más conservador en las posesiones. Y esto es otro tema ya que me gustaría tocar en otro video, pero se viene viendo desde que Guardiola empezó a ver que no ganaba la Champions. Me acuerdo de un partido, creo que es que lo pierde contra el Borussia Dortmund o lo gana, no recuerdo muy bien si lo pierde o lo gana, pero es que o sea, fue como Guardiola recuperaba el balón, bueno, el City recuperaba el balón y empezaba a tocarlo para atrás, lento, de central a central, portero, central, lateral. Si vieron el partido de Argentina contra Austria, entenderán a lo que me refiero. Que es el partido de Argentina en el que, o sea, no pasaba nada porque Argentina tocaba el balón. Enzo, central, Cuti, Otamendi, Tagliafico, Otamendi otra vez, Tagliafico, luego bajaba a recibir el extremo, se la daban, pero regresaba. O sea, era un partido soporífero. Ese tipo de planteamientos hacía el Barça de Xavi. ¿Por qué? Porque pues realmente el Barça de Xavi no tenía... No sé si ustedes han visto este meme en el que se ve una alineación del Barça con nombres random, tipo Riqui Puig, Mingueza, está De Jong, ¿sí? De Jong, Ferran Jutgla, Ilyas Akomach, Es Abde, Luke De Jong, Dani Alves, pero en la segunda etapa, cuando regresó. O sea, esa es la plantilla que tenía Xavi. Entonces tuvo que desarrollar un fútbol que no tenía tanto brillo, pero que priorizaba, sin perder el ADN Barça, priorizaba la seguridad. O sea, la palabra sería, o la frase para resumir esto sería que el Barça de Xavi, como la España desde la fuente, priorizan no perder el balón para que no los agarren a la contra, porque ellos saben que su planteamiento, al ser ADN Barça, va con la defensa muy arriba. No porque quieran, sino porque presionan arriba. Y si tu defensa se queda atrás y tú presionas arriba, tu equipo se parte. Entonces eso es lo que le pasó a Francia contra España. De hecho, haciendo un paréntesis, que Francia, o sea, yo veía, y esto es lo que le dije a mi hermano, que nunca terminé de cerrar ese punto, yo veía que Francia se parte. O sea, al intentar presionar se parte porque pues queda Rabiot como único jugador en el centro del campo. Que el único jugador de trato de balón es Rabiot. Y por eso yo veía que nunca lo sacaban a Rabiot. Sacaron a Tchouaméni, sacaron al lateral izquierdo, a Hernández, sacaron al extremo, a Doué, Barcola, pero nunca sacaban a Rabiot. Pese a que tenían a Kanté, tenían a Koné, tenían a Cherki. O sea, Rabiot era el único jugador que controlaba los tiempos, era el único organizador. A eso me refiero con organizador. Y me sorprendió bastante porque, por más que tenga amarilla, es el único jugador que tiene Francia para controlar el juego a su ritmo. Entonces, ¿por qué lo saca al medio tiempo? Eso es lo que me pareció rarísimo. Mete a Koné, que son dos perros de casa, Tchouaméni y Koné, que Koné es más un box to box que un 5 defensivo, pero Tchouaméni es un 5 puro, un 5 defensivo, totalmente defensivo. Entonces, ¿por qué no pones a Cherki? O sea, si saca a Olise, que estaba haciendo un partido raro, o saca a Doué y ponga a Cherki que te haga ese enlace, ¿no? Si estás poniendo mucho músculo en el centro del campo, ponga a alguien que pues trate un poco mejor el balón. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Que el equipo se parte, a Francia le pasó, a España le pudo haber pasado si su defensa se va más atrás, y al Barça también le pasaba si su defensa se iba más atrás. Pero como España, volviendo ya al tema de España, tiene muy mecanizado su juego, o sea, es una selección que lleva trabajando ese estilo de juego desde el Mundial que gana, o sea, hace 16 años lleva trabajando ese estilo de juego, precisamente también porque pues la base, la cantera,
de España, las canteras en general, tanto del Barça como de otros clubes, trabajan muy bien buscando ese tipo de jugadores para la selección. Jugadores talentosos que tengan buen trato de balón, los potencian a nivel físico, los trabajan bien a nivel táctico, entonces tienen muy bien interiorizado ese tipo de juego. Entonces, combina eso con que Francia se parte a la mitad, o sea, en el medio campo se separa mucho la defensa del ataque, y que no sabe presionar porque, o sea, el partido era de verlos perdidos presionando. Iban como ahora voy a ahora voy al otro, sigo corriendo porque es intensidad, ¿no? O sea, no presionaban con un orden. Entonces veías que el equipo se cansaba arriba y se partía a la mitad. Y luego los defensas hacían pues su labor, que es detener los ataques. Y también te digo, España tiene solo un delantero. Oyarzabal es un mediapunta extremo reconvertido en falso 9 que baja mucho. Olmo es un mediapunta. Y Baena es un interior reconvertido a extremo. O sea, Baena en el Villarreal jugaba de interior. O de volante en un 4-4-2. Pero no es un extremo Baena. No es un... no puedes comparar, por ejemplo, a Baena con Rafinha. O a Baena con Vinicius. No es un extremo. Entonces, en ese caso, el único delantero puro que tiene España es Lamine Yamal. Entonces, si Lamine Yamal también está al 50%, 60% en este mundial, porque viene de una lesión larga y ha tenido que agarrar ritmo conforme pasan los partidos, te queda que España va a priorizar muchísimo no perder el balón, porque sus centrales, Laporte y Cubarsí, no son excesivamente fuertes, son más inteligentes a la hora de cortar balones, pases que vayan hacia la defensa. Y pues también se la jugaron un montón, esto sí, con el portero que salía a cortar todas, tenía que estar muy atento. Entonces vivían vivían en la cornisa, o sea, caminando en la cornisa. Entonces ese planteamiento me recordó mucho al Barça de Xavi, porque el Barça de Xavi era un poco muy parecido. O sea, te hacía los partidos y ganaba te hacía los partidos así, a no perder la posesión, y ganaba 1-0, 2-1, 1-0, 1-0, 0-1, 2-1. Y veías que lo criticaban un montón. Decían, no, el catenacho catalán, Xavi es el nuevo Simeone. Y realmente, o sea, yo en ese tiempo veía los partidos y no entendía por qué pasaba eso, ¿no? ¿Por qué vi un fútbol tan aburrido? ¿Por qué se estancaba tanto el juego de Dembélé, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, y dar la vuelta? O sea, ese planteamiento que te hace los pases en U, del lateral pasando por centrales al otro lateral, pasando por centrales al otro lateral. O sea, es un planteamiento en U. Si tú dibujas las líneas de que hacen los pases, te va a salir una U. Entonces, ¿por qué se estancaba tanto? Y es por eso, porque no tienes jugadores que te sorprendan tanto. Si tenemos en cuenta que Lamine Yamal está al 50-60%, España iba a hacer lo mismo. Entonces, volviendo al tema del partido contra Francia, que me voy siempre, eso, ¿no? Me esperaba que España fuera superior, porque hasta ahora Francia no se había encontrado con nadie que le domine el balón, pero no tanto. Eso se suma a que Francia no había tenido que demostrar su capacidad para presionar arriba, que no la tuvo. Entonces, en ese contraste de verte superado, frustrado, porque ya al medio tiempo se veía que Francia estaba bastante frustrada. O sea, veías a Mbappé las caras de Dembélé hablando con no sé quién. O sea, se veía a Dembélé dando indicaciones de que suban más. Y no le hacían caso. Mbappé mirando, como siempre. En Madrid también mira, no presiona nada. Y tienes un jugador en el banquillo que te puede ocupar mucho campo como Kanté, pero no lo pones. Entonces suma eso con lo bien que se va sintiendo en el terreno de juego España. Y eso, o sea, es el contraste, ¿no? De que le baja la confianza un montón y se siente humillado Francia. Y la confianza que le va subiendo y que se va sintiendo más cómodo en España. Súmale eso y se traduce en una superioridad muy grande que tuvo España, que le tocó el balón de aquí para allá, que no olieron el balón en ningún momento Francia. Tuvieron 2-3 escapadas de Mbappé, que la sacó una de Simón y una que sí terminó por rematar.
pero nada más. Entonces aquí quiero hacer una reflexión más, de que yo en la temporada 24-25 con el Barça, o sea, viendo los partidos del Barça seguido, me di cuenta de que antes de que empiece la temporada habían fichado a Mbappé. Entonces todos veías ahí en redes madridistas diciendo, no, que ahora los demás clubes solo van a celebrar sus cumpleaños. Pero claro, luego ves la temporada y no ganaron ni un clásico, no ganaron ni un título. Y la temporada anterior también fue así. La temporada 25-26 también fue así. O sea, no ganaron ni un título, ganaron un clásico y de aquella manera también. Pero no hubo algo que digas, se traduce la calidad de estos nombres en el juego que hace el equipo o en los resultados que obtiene. Y pues viendo este mundial tuve un déjà vu, porque España, llevando 8 jugadores del Barça, pues su base es del Barça. El tipo de juego que va a hacer es el juego del Barça. Y además los jugadores que trae, que son Rodri, o sea, los jugadores que trae en centro del campo, perdón, no termino las frases, son Rodri, Fabián, Cubarsí, Laporte. Cubarsí, que es el Barça. Laporte ha estado mucho tiempo en el City con Guardiola. ¿Quién más? Dani Olmo, que está en el Barça, y Oyarzabal, que ha pasado mucho tiempo con Imanol Alguacil, que era el entrenador de la Real Sociedad, jugando precisamente ese tipo de juego que es muy conservador de, ok, recuperamos el balón en 3/4 de campo y lo primero que hacemos es regresar el balón hacia nuestro campo, tocamos ahí, esperamos a que salgan y donde encontramos el espacio, ahí vamos. Pero no, el espacio lo creamos desde atrás, no desde el medio del campo. Entonces, ese fútbol, o sea, teniendo esos jugadores, tú te das cuenta de que todos esos jugadores en sus clubes ya jugaban así. Entonces, por eso por eso se entiende que España tenga tan interiorizado ese tipo de juego. Entonces, bueno, la conclusión es que me parece que Argentina tiene un rival muy potente a vencer en España. O sea, me parece que España empezó como tal vez no era para tanto, ¿no? Porque se estancó contra Cabo Verde, pero otra vez se ve el mismo escenario que hubo en la temporada 24-25 con Francia, ¿no? O sea, en ese caso pasas de Francia, de Real Madrid a Francia y del Barça a España, de que el Barça creo que fichó solo a Dani Olmo en esa temporada y Mbappé había fichado por el Madrid y terminaron trayendo también a Carreras, me parece, a un par más de jugadores. Entonces, no, Carreras es de esta temporada, perdón, de la temporada anterior. Ficharon a Mbappé y no recuerdo a qué jugador más ficharon, pero para el tema que nos atañe es que tenían muchos nombres arriba. Y decían pues que nadie los va a parar. Con Francia pasó lo mismo. La gente, en general, veías los partidos del Mundial y incluso yo dije, pues veo favorito a Francia, porque en el fútbol de selecciones no es lo mismo que en el fútbol de clubes. En el fútbol de selecciones tienes poco tiempo para entrenar, entonces los equipos van a ir a no cometer errores. Y fue lo que pasó hasta que se topó con España. Como les digo, los equipos iban a que Francia no los golee. Entonces te daba esta sensación de que Francia es imparable, sobre todo en fútbol de selecciones. En fútbol de clubes ya es diferente, ¿no? Pero sobre todo por sus nombres. Y pues llega España, que con el Mundial fue creciendo porque empezó a jugar mejor, a consolidar su estilo de juego, a que le salgan las cosas, y pues fue venciendo rivales de entidad como Portugal. Luego creo que venció a Bélgica, o sea, se chocó con Uruguay también. Entonces no me parece que los patrones se repiten, ¿no? En este caso, España llegó como el underdog a ese partido y terminó ganando. Entonces, y no porque no se lo esperaran y porque fue la sorpresa, sino porque España tiene un grupo muy trabajado. Y bueno, volviendo ya al tema de la final, me parece que Argentina tiene un rival muy
A mí me parece que Argentina es la favorita precisamente, o sea, de arranque ya porque es el campeón vigente. Pero yo creo que también Argentina con Inglaterra se enfrentó a un equipo que se cagó, como Egipto, como, bueno, Cabo Verde no, porque Cabo Verde realmente se envalentonó, mejor dicho, ¿no? Se envalentonó contra Argentina. Pero eso, ¿no? O sea, que Argentina se repite un poco el mismo patrón que con Francia, que Francia tuvo rivales que le jugaron a lo mismo, a no perder. Argentina jugó contra rivales que le jugaron a ganarle, pero que al final, al verse en un escenario que no se esperaban, como en Egipto, ¿no? Que se vio 2-0 arriba y dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Me voy para atrás? ¿Me voy para adelante? O sea, ¿les juego de tú a tú? ¿O me cierro atrás y me aseguro con el 2-0? Y pues en esa duda, Argentina, de perdidos al río, se fue con todo. Y pues terminó haciendo ese contraste que les digo, ¿no? De que Egipto duda, Argentina va con mucha seguridad y pues acaba volteándole ese partido. Se repitió con Suiza y se repitió con Inglaterra. Entonces, me parece que hay un patrón grande ahí también de que probablemente España comience ganando y que todo va a estar, todo el perdón, me parece que Argentina ha tenido este patrón que se repite de que te van ganando y pues el rival en la duda los terminan dejándose ganar. Es que es la forma más burda de decirlo, pero sí, el rival duda y en esa duda pues retrocede 2 pasos y Argentina avanza 3. Esos 2 que les permitiste avanzar y pues al ganar esa confianza terminan ganándote el partido. Ese tercer paso, ¿no? En la metáfora que estoy haciendo. Pero bueno, todo el partido se reducirá a que si España se pone en ventaja, que es lo más probable que se ponga en ventaja, no se cague y no retroceda, sino que España continúe atacando. Me parece que esa es la lectura que bueno, esa es mi opinión, ¿no? La lectura que estoy haciendo del partido previo al partido. Entonces, viendo este escenario, va a ser un partido abierto. Probablemente España empiece ganando. Empiece ganando y pues a la mitad del partido, al minuto 60-65, ahí será donde se decide el partido. Si España está ganando, si se mete atrás, si se va para adelante, si la agarran a la contra, si termina metiendo el segundo y el tercero. O sea, todo se va a decidir a partir del minuto 60. Pero me parece que viendo lo que hace España también, que no es precisamente diferente a lo que ha hecho Egipto, porque contra Portugal metió el gol muy tarde en el partido y contra Bélgica un poco más y lo empata. España tampoco es tan superior, no es tan superior como parece. Y bueno, o sea, en eso se decidirá, ¿no? En eso se decidirá. Contra Francia, pues tuvo la ventaja rápido y pues Francia terminó cayendo por su propio peso, porque es muy grande Francia. Los nombres que tiene son muy grandes, entonces es un choque emocional muy grande. Muy grande. Entonces, eso, ¿no? Me parece que por ahí va a ir el partido y ya lo veremos mañana. Espero que les haya gustado y que les guste el contenido que pues seguiré sacando periódicamente. Ver el partido mañana y pues les daré también mi opinión sobre el partido. No he hecho opinión sobre el tercer puesto porque me parece que es un partido que sin más ninguno lo quería jugar y pues terminó siendo más entretenido de lo que parecía, pero no es un partido que tenga tanto contenido a analizar. Bueno, sin más, me despido y hasta la siguiente ocasión.